Hoy nos adentramos en el mundo del transporte especializado de obras de arte, con dos profesionales que desempeñan un papel fundamental para garantizar que cada pieza llegue a su destino en las mejores condiciones. Verónica Bello y Andrés Martínez Novillo forman parte del equipo de TTI, una empresa de referencia en la logística y traslado de bienes culturales. Verónica trabaja en el Departamento de Coordinación de Exposiciones, donde se encarga de planificar y supervisar cada detalle del movimiento de las obras. Andrés, por su parte, trabaja en el área de presupuesto, donde estudia cada proyecto para ofrecer soluciones ajustadas a las necesidades de los clientes, sean particulares, museos estatales o instituciones internacionales. Ambos nos hablarán sobre su trayectoria, los retos de su día a día y la importancia del trabajo en equipo en un sector en el que el arte y la precisión viajan de la mano. Bueno, Verónica, Andrés, muchas gracias por estar aquí con nosotras. Creemos que vuestros perfiles van a ser súper útiles y lo que nos contéis hoy para los profesionales emergentes, porque es verdad que vuestros perfiles combinan muchas experiencias de gestión cultural, de patrimonio, de logística, y queríamos empezar hablando y que nos contéis cómo fueron vuestros inicios. Pues la verdad es que el hecho de que yo estudiase Historia del Arte fue un poco casual y de corazón, porque en COU no tenía muy claro lo que quería hacer, pero tuve un profesor extraordinario que se llama Vicente Bello, que le agradeceré toda la vida cómo me narró la Alhambra, y me lo narró de tal manera que yo quería ser capaz de tanto de sentir lo que él sentía como de contar esto y de poder transmitir, porque mi vocación era Historia del Arte y educación. Bueno, yo digamos que podía tenerlo un poco más claro. O sea, yo vengo de una familia, mi abuelo era pintor, mi padre ha sido toda la vida, fue conservador de museos. Entonces, bueno, digamos que lo de historia del arte quedaba cercano. Al final, un poco también, como dice Verónica, en COU tuve una profesora muy buena de historia. Más hay que remontarse a tiempos del milenio pasado. O sea, yo cuando estaba haciendo COU es el año que cayó el muro de Berlín. Entonces te puedes imaginar la profesora, cuando entramos en clase, ¡Qué suerte! cómo dijo, vosotros no lo entenderéis, pero estáis viviendo un hecho histórico. Y de verdad que lo es. Yo creo que este tipo de estudios siempre tienen que ver con algo que se te mueve por dentro, porque no teníamos en aquel entonces una concepción de salida clara cuando estudiábamos al menos historia del arte o cuando estudiábamos historia, pero sí sabíamos que algo se nos movía por dentro y también como con la concepción de desde las humanidades hacer como un mundo mejor. Pues eso que se te movía por dentro pues tenía una finalidad y bueno, pues hay muchas salidas, sin lugar a dudas. Lo que pasa que tal vez en esa época no se nos contaban. No sé cuál es el plan de estudios ahora, pero en ese momento, por ejemplo, en Historia del Arte era puramente teórico, práctica no había absolutamente nada. Y luego era tú pues la habilidad que tenías como para destraer un espacio, pero desde luego si no sabías nada de lo que es el sector era muy difícil saber hacia dónde encaminar. Por ejemplo, en la carrera nunca me planteé detrás de una exposición todo lo que había. En aquella época, por ejemplo, yo no me planteaba nada que tuviese que ver con gestión cultural, pero porque no era consciente, o sea, recibía una charla, un simposio y no veía lo que había detrás, y cuando iba a un museo tampoco. Hasta cierto punto también es lógico, ¿no? En la universidad tampoco te van a enseñar todo. O sea, luego la práctica la va cogiendo uno. Sí, pero estaría bien que te orientasen, ¿no? O sea, yo considero que al menos conocer de qué va el entramado, ¿no? Lo que pasa es que nosotros estamos ahora, creo que nos estamos ya centrando mucho en el tema de exposiciones. Claro, la historia del arte tiene muchas Por más supuesto, cosas. infinitud. O sea, el tema de patrimonio, pues digamos que... Pues, sí que es inmenso. Claro, y hay cosas como mucho más estáticas, por decir así, más de estudio. La exposición es muy atractivo porque es como muy cambiante, entonces cada día es diferente. En resumidas cuentas, yo cuando acabé la carrera tuve la inmensa suerte de conseguir una plaza en la Escuela Taller de la Calcografía Nacional, que era una escuela taller maravillosa. Incluso hacíamos exposiciones con un equipo muy bueno que había. Entonces ahí sí que empecé. Y de verdad te empiezas a dar cuenta de todas las cosas que hay detrás de una exposición temporal. Claro. No hablo de exposiciones de colecciones permanentes ni sí. Temas de... Aunque luego se mezcla, porque claro, también haces temas de catalogación, de inventario, de este tipo de cosas, porque hay que hacerlo. O sea, un poco la labor de registro, la labor de coordinación. En este periplo, pues luego pues van saliéndote algunos contratitos en un sitio, en otro. Si ahora catalogas, ahora ayudas a documentar una exposición, ahora tal, ahora cual. Me surgió la oportunidad de trabajar en dos sociedades estatales, una detrás de otra. Una fue para la Expo de Hannover 2000. Yo trabajé como coordinador del área de arte. O sea, tenía mi directora, que era conservadora, es conservadora del Museo del Prado, Teresa Posada,
y fue después de la de Sevilla. La de Sevilla en España fue un bombazo. O sea, los que tenemos unos años nos acordamos que fue tremendo. Más fue un año, el 92 fue el año de las Olimpiadas en Barcelona y el año del Guggenheim en Bilbao. Pues en Hannover ya hacíamos, durante los 5 meses, hacíamos 5 exposiciones. Y como abre todos los días y teníamos que cambiar las exposiciones de noche. O sea, se cerraba el pabellón de España y al día siguiente se abría y había otra cosa, como mágica. Y al tiempo me reenganché en la sociedad estatal que estaba casi de nueva creación, que era SEACIX. Se unificaron bajo el paraguas de lo que es hoy en día Acción Cultural Española. Yo coordiné una exposición que la llevamos a Berlín y luego, aprovechando una capitalidad también europea de Salamanca, la itinerancia fue en Salamanca y luego ya se deshizo. Y pues de ahí pues acabé en el 2008 entrando en el mundo del transporte de obras de arte. ¿Cómo llegaste tú al mundo del transporte de obras de arte? ¿Si fue una búsqueda activa o llegaste de casualidad? No se puede contar. No se cuenta. Pues durante la carrera yo tuve la inmensa suerte de trabajar en el Thyssen. En aquella época el formar parte del Museo Thyssen en el área de servicios generales para nosotras era como un wow, la verdad. Entonces, pues trabajaba por la mañana y por la tarde estudiaba. Y es verdad que el Thyssen fue un lugar extraordinario para conocer un museo, por supuesto, desde abajo, pero desde dentro, muy interesante. Y luego para aprender cosas básicas que me han servido para muchísimo, como aspectos de dicción, de saber tratar al público, porque es verdad que tenemos que ser conscientes, como hablaba antes Andrés, que es tan vasto a todo lo que puedes acceder teniendo una base de humanidades. Pues en mis sueños cuando era chavala, desde luego no me imaginaba trabajar en el Thyssen, pero sí que aprendí mucho que luego me ha servido para infinitud de cosas. El Thyssen pasé a Patrimonio Nacional a través de Aldeasa y también fue una experiencia que parece que tiene poco que ver con el arte, pero bueno, es un trabajo que me venía fenomenal para ganar dinero y pagarme la carrera, lo cual era necesario, y conocer el entramado de patrimonio desde la base siempre, pero bueno, formando parte de un agente externo que dábamos servicio, pero interesante. Y cuando acabé la carrera, trabajé en un colegio, que realmente es el curro que a mí más me gusta. Hablar sobre arte y transmitir todo lo que yo siento y hacer que los otros disfruten viendo arte, para mí creo que es mucho más vocacional esa parte que esta en la que estoy ahora, aunque disfruto también un montón. Y estuve en un cole bastantes años hasta que me despidieron, porque yo me estaba formando al mismo tiempo en la facultad, por ejemplo, de instituciones feministas. Estaba metida como en muchos grupos donde se hablaba de un tipo de enseñanza mucho más de aulas abiertas, una enseñanza en la cual teníamos que bajar. En aquella época, por ejemplo, nos hacían trabajar con bata o nos hacían trabajar sobre un estrado, con un atril, y yo estaba en contra de todas estas cosas. Entendía el arte como un medio de aproximación para el otro y a partir de ahí pues descubrir, y no casaba mucho con el colegio en el cual estaba. Entonces, bueno, pues me despidieron y también fue maravilloso porque gracias a eso me fui un verano de fiesta al pueblo y un día me dijo mi madre, se acabó, tienes que ponerte las pilas. Y entré en una empresa de transporte de obras de arte. Por casualidad, por una charla de mi madre de vete a casa y haz el favor de ponerte seria porque no puedes seguir el verano así. Y entré en Manterola, con cambios y con tal, pero hasta ahora. Qué trayectorias tan diferentes. Sí, y estamos en el mismo sitio. Sí. Totalmente. ¿Qué es lo que más os atrae del trabajo que hacéis en TTI? ¿Qué es lo que más os gusta ahora de vuestro trabajo? A mí realmente nuestro trabajo me gusta mucho, he de decirlo. Engancha mucho. A mí lo que me gusta es que no es nada monótono. Tiene un ritmo. Es antimonótono, digamos. Cada día es una historia nueva, sí. Como de repente entran peticiones, entran solicitudes, entran trabajos, entran servicios, de diferente índole, de nacionales, internacionales, avión, camión, tienes que estar muy temporal, despierto, ¿verdad? Compras, ventas, aduanas, hay tantos elementos diferentes. La casuística es enorme y entonces aburrirte no te aburres. Es imposible. Eso está claro, que aburrirse uno no se aburre. Y luego tiene muchos factores, hay muchos factores humanos entre medias. Nosotros tenemos los choferes con los camiones, tenemos los técnicos de sala que son los que están montando la exposición, tenemos carpinteros, tenemos, bueno, por supuesto, y luego ya el espectro de gente de oficina.
Por ejemplo, yo llevo ya unos años en el departamento de presupuestos. O sea, el primer contacto a la empresa lo hacen al departamento de presupuestos. Pues piden una cotización, casi siempre en competencia con otras empresas del sector. A mí me gusta el tener que planificar. Me gusta mucho coger un mapa y decir, voy a hacer esto. Tienes que prestar atención evidentemente al listado de obras que te manden, dónde las recoges, cómo las recoges, si tienes que usar medios auxiliares, grúas, si tienes que cortar una calle, si lo puedes llevar en un vehículo pequeño, tiene que ser en un vehículo grande, si tienen que ir 3, 4, 5, 6 personas. O sea que hay mucha variedad. Todo eso lo tienes que planificar. Bueno, hay un entramado de elementos que es verdad que te pueden generar mucho estrés, sobre todo la coordinación. Porque bueno, nosotros al fin y al cabo lo que hacemos es una presuposición, o sea, hacemos una teoría, pero no es matemática. Acertijo constante en nuestra vida. O sea, constantemente te enfrentas a situaciones que no esperas porque de repente el área de presupuestos te facilita un documento para que tú tengas una guía, pero esa guía siempre se multiplica con tantos caminos porque suceden cosas. O sea, quiero decir, todo lo que tiene que ver con lo humano y lo divino al final se multiplica y de repente lo que entraba en un camión luego no entra porque hay una dimensión que no está bien tomada en nuestro trabajo. Hay una parte que tiene que ver, en mi caso, por ejemplo, de busca tu propia aventura, porque se te presentan infinitud de casuísticas en las cuales tienes que sacar lo mejor de ti para solventar un problema, que el cliente quede completamente satisfecho y que todo se dé en un tiempo y en una forma determinado. A mí eso me encanta el trato con la gente, o sea, me encanta el trato con el cliente y poder ayudarles en todo lo que sea necesario, que esto tal vez no está tan relacionado con lo nuestro, pero sí, o sea, el trato humano. Y luego me encanta poner parte poética a lo que hacemos y sentirme parte conformante del entramado cultural y a mí me encanta cuando me llega una exposición saber de qué va. Como hacer de nuestro trabajo una parte, pues eso, conformante de algo más necesaria para que la exposición se dé. A ver, nosotros básicamente nuestro trabajo es de mesa, de despacho, pero hombre, tener la cercanía con para mí es lo que le da sentido. Tanto con el cliente como con la propia obra que has traído. Es verdad que nosotros hemos desaprendido un poco a ver la obra, el cuadro. Vamos a pensar que es un cuadro, ahora pienso yo, digo, ¿cuánto me diría la caja del cuadro? Claro, cuando lo ves. Entonces la deformación profesional se nos echa encima, pero bueno, evidentemente. Raro es que no nos inviten a la inauguración si hemos participado en la realización porque claro, es que si no hay obras de arte, o sea, no hay exposición. Y la verdad es que luego cuando la ves, dices, parece mentira lo que ha costado traerla, ¿eh? Sí, yo creo que es fundamental el estar en sala, o sea, pero esto es por cómo yo concibo mi trabajo. Para mí el contextualizar todo lo que estoy haciendo, a mí los papeles me aburren. O sea, quiero decir, soy una persona que per se un papel y un ordenador lo hago porque forma parte de mi trabajo, pero a mí me divierte el teléfono, me divierte ayudar al cliente, me divierte entender al cliente y como empresa de servicio que somos, porque al final somos una empresa de servicios. Absolutamente. Yo creo en la cultura como base de esta sociedad. O sea, quiero decir, para mí la cultura es el único elemento de verdad que puede hacer que despeguemos y que sea un cambio para todo lo demás, es la cultura. Para mí la cultura y la educación es la base de todo. El ayudar a que esto se dé, pues para mí da un sentido como mucho más, holístico y como mucho más global. Entonces, pues me encanta bajar a sala porque entiendo que es la manera. O sea, al final es un producto final extraordinario donde la gente cuando visite se establece un diálogo, pero si la pieza no está, para mí es fundamental. Y dicho esto, somos una empresa de logística. Claro. ¿Qué tareas desempeñáis vosotros dos en vuestros puestos de trabajo? Los compañeros y yo hacemos presupuestos. Son cotizaciones de diferentes tipos. O sea, hay presupuestos de cliente particular, privado, fundaciones. Y luego los museos, las instituciones son públicas. Entonces el dinero es público. Entonces estamos siempre sometidos al dictamen de la Ley de Contratación del Estado. Entonces hay diferentes tipos de contrato. Fijamos en tres. El 5.000 euros de gasto de caja, hasta 15.000 es un contrato menor que normalmente exige 3 presupuestos. Hay gente que pide más, puedes pedir hasta 8 o 10, lo que quieras. Y luego está, a partir de 15.000 es licitación pública. Ese es como el más pesado porque aparte del tema económico suele estar acompañado de una presentación técnica. Aparte administrativa. La parte técnica, como quieres hacer el proyecto mejor que tu competidor, entonces lo vas explicando todo de una manera maravillosa para que el cliente lo lea casi como una novela. Yo soy un poco más parco en palabras, pero... Sí. Pero, por ejemplo, yo tengo una compañera con la cual convivo desde hace muchos años de departamento
es que prácticamente se hace una tesis doctoral cada 15 maravilla. días. O sea, es una bestialidad, todo tipo de documentación, o sea, tienes que explicar absolutamente todo. Y luego, pues hay presupuestos pues mucho más sencillos. Nosotros trabajamos básicamente, también porque tenemos mucha trayectoria internacional, trabajamos casi, podríamos decir, 50-50, presupuestos nacionales y presupuestos internacionales. O sea, nosotros tenemos una red de corresponsales, agentes que llevamos en todo el mundo. Es un camino de ida y vuelta. Si necesito para una exposición, pongamos en el Museo del Prado una obra de Alemania, pues yo escribo como cliente a mi corresponsal en Alemania y le pido presupuesto para que me traiga esa obra a España. Pero en cambio, si es una exposición en Alemania y hay una obra del Prado, él es el que me lo pide. Entonces, es un camino de ida y vuelta. Puedes hacer tus estrategias. A mí eso me divierte. A mí los mapas siempre me han gustado mucho desde niño y coger el mapa me gusta mucho. Y digo, pues vamos a ir a este sitio y a este. Y de camino cogemos esto y esto y no sé cuántos. Una vez que ellos preparan el proyecto es aceptado, llega el equipo de coordinación y tenemos que llevar a cabo eso que el Departamento de Presupuestos ha ideado. Pues es tremendamente divertido, tremendamente estresante, pero te hace crecer mucho. Te hace crecer mucho en tanto en cuanto a que tienes que tener infinitud de recursos, que hablaba Andrés, ¿no? Él dice que es parco, no es parco y lo está demostrando. Todos los presupuestos son muy claros, ¿no? A la hora de lo que tenemos que hacer. O sea, ellos tienden a ayudarnos mucho para que tengamos muy claro el camino a seguir. El problema es que ese camino, que parece como muy recto, de repente suceden tantísimas cosas, o lo que te comentaba antes, pues una pieza que parece que entra en un furgón, pero entonces... O cosas, perdona, tan mundanas como que tienes un pinchazo. Claro, O sea, sí. O una nevada en el aeropuerto de Nueva York. Puede hacer que el avión no salga y tú estás en Luxemburgo esperando, ya no en Madrid, que venga directo, sino en Luxemburgo, en el aeropuerto, el camión todo listo y tengas que tirarte lo mismo 3, 4 o 5 días. Cosas tan nimias como que has estudiado perfectamente la obra, pero a lo mejor no has estudiado el camino de salida de la obra y resulta que esa obra un día entró, pero ahora la puerta que hay de acceso, entonces es un poco jugar con aquello que tenemos, con los medios que tenemos, para que en un tiempo y en una forma, porque eso sí que es fundamental, o sea, nosotros trabajamos con un tiempo y una manera de hacer. Si no lo hacemos de manera correcta, el seguro no va a dar, o sea, si sucede algo, el seguro no va a cubrir esto. De este modo, sí o sí hay que hacerlo de una manera tal cual está marcada, con unos patrones y unos estándares de calidad, porque si no, no serviría, y en un tiempo determinado. O sea, no podemos llegar más tarde porque la exposición o el movimiento se tiene que dar. Entonces, jugamos con lo que ellos nos han marcado, las vicisitudes de la vida, el tiempo y el espacio. En ese sentido, quería preguntarte, porque has mencionado que vuestro trabajo puede llegar a ser muy estresante, ¿qué cualidades creéis que tiene que tener una persona que se vaya a dedicar a esto? Hombre, a ver, esto como todo en la vida, práctica hace la perfección. Cuando entras la primera vez en una empresa de transporte de obras de arte y te dan un expediente, no sabes ni de qué te están hablando. Tampoco sabes los procesos, no sabes ni pedir una caja a tu departamento de carpintería. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Pues como todo en la vida, pues un buen criterio, buena disposición, actitud y aptitud. Y sobre todo intentar pues que no se te eche encima. Nosotros con los plazos de entrega, por ejemplo, de licitaciones públicas, pero los coordinadores están casi siempre sometidos con la guillotina arriba. O sea, porque no puedes llegar, como ha dicho Verónica antes, no puedes llegar más tarde, pero tampoco puedes llegar antes. Pues tienes que estar todo el rato Tienes que ser muy despierto. O sea, yo creo que es importante... Y flexible. Flexible. Es muy importante ser flexible porque no puedes querer en una planificación cerrada porque entonces esto no es para ti. Que luego esto lo puedes utilizar para la vida y es maravilloso, ¿sabes? Porque te permite tener herramientas de saber salir de situaciones adversas, con lo cual es maravilloso. Aunque luego se nos olvida, ¿no? Con el paso de los años, que te lo pases bien y que te divierta. O sea, quiero decir, la vida es corta. Yo creo que el estar en constante... A ver, no es un trabajo muy agradecido. Quiero decir, no es muy agradecido en tanto en cuanto a que nadie te va a poner una medalla. El museo luego no va a venir después y te va... Porque tú eres parte de un engranaje. Entonces, eres tan importante como cualquier otra parte de ese engranaje. Y además es que acabas una y ya estás pensando en 3 más, ¿no? Exactamente. O sea, quiero decir, tú acabas y tú no tienes un tiempo de descanso de fenomenal. Gracias por haber preparado esto, lo has presentado, extraordinario, ahora... No quiere decir que no te den las gracias. Si te las dan. Eso ya va en la persona, claro. Sí, pero quiero decir que, o sea, estás en constante... Generalmente paramos poco.
Efectivamente, claro. Generalmente paramos poco. Sí, generalmente paramos pero poco. es para no aburrirnos. Tienes que ser abierto, tienes que ser una persona, pues eso, con recursos para saber salir, y luego el saber manejar la presión para mí es muy importante. El no achicarte, pero vamos, que si te achicas, pues nada, pues vuelves a empezar y ya está. No hay otra, No o hay sea, otra. pues claro que tienes momentos de rabia o de nervios. Claro, yo me imagino que pasará en multitud de profesiones y de trabajos. Os iba a preguntar, ¿recordáis algún proyecto como con especial ¿Cariño? Sí. Muchísimos. Yo creo que es difícil que se te olvide, o sea, en coordinación, cuando haces una exposición es que pones tanto de ti, creo que te deja huella, o sea, indudablemente te deja huella. Últimamente, todo lo que tiene que ver con Musealia, que es un cliente al que queremos un montón, es imposible que se me olvide ninguno de los proyectos que estamos haciendo. ¿Y tú? Hombre, claro. Evidentemente Musealia con sus 3 o 4 exposiciones, ¿y cuántas tiene ya? Una barbaridad, pero 3 o estamos 4 encantados. Exposiciones itinerantes, desde Suecia hasta Estados Unidos, de Estados Unidos vuelven a Europa, de Europa se van de Australia. Australia. Luego cada uno también lo que le guste un poco, como al fin y al cabo somos historiadores, pues bueno, pues yo soy madrileño, nacido en Madrid, criado en Madrid, pues a mí, por ejemplo, me gusta mucho una parte de la historia cuando éramos imperio. Entonces, nosotros trabajamos muy a menudo con la Real Armería del Palacio Real. Sí, entonces, es verdad, ese trabajo es muy bonito, es muy emocionante. O sea, entras allí y te da gusto estar. Se ha generado una confianza también, o sea, que trabajas a gusto. O sea, que el cliente te conozca, pues hay muchos clientes con los que trabajamos muy a gusto. La monotonía que no hay en el trabajo la hay en la clientela. Lo que pasa es que los proyectos cambian, entonces da igual, no tiene nada que ver, no hay tiempo para aburrirse. Es imposible olvidar proyectos, porque es una dedicación muy intensa. Imposible elegir tal vez, pero también imposible olvidar. Quizá alguno que no te haya salido bien quieres... olvidar, ¿no? Claro, ¿Quieres? O sea, lo tienes especialmente grabado para olvidarlo. Pero al final todo sale, ¿no? Todo sale más, con más o menos esfuerzo y esfuerzo de todos. ¿Y algún proyecto especialmente difícil? A ver, difícil no tiene que ver con grande o con pequeño, tiene que ver con las circunstancias que te encuentres en el momento. O sea, quiero decir, hay veces que tienes que traer una única obra, pero esa obra tiene... Hablábamos de Bruce Nauman, por ejemplo, el otro día, ¿no? Que era mover una pieza. Sin embargo, era mover una pieza, pero una pieza. ¿Pero qué pieza? Claro. Hizo que tuviésemos que trabajar. Claro. A mí me encantó un trabajo especialmente difícil en el cual la labor de nuestros técnicos... A ver, al final nosotros estamos arriba, pero sin los técnicos no somos nadie. A mí me encantó colaborar con una empresa de arquitectura para la rehabilitación del nuevo Salón de Reinos. Para mí es un proyecto precioso y nosotros lo que tuvimos que hacer es retirar parte de la fachada. Los técnicos retiraron parte de la fachada para la rehabilitación y el reacondicionamiento de la sala. Ahí, por ejemplo, sí que tuvimos que estar yendo muchos días para tema de riesgos laborales y demás, y me resultó muy interesante. Y fíjate, y eso realmente en cuestión de días no es nada, ¿no? Pero todo lo que supone los medios que tienes que utilizar para que salgan, pues yo lo recuerdo con mucho cariño. Por la propia naturaleza del cliente, o si pensamos en Guggenheim tiene unas salas brutales, con lo cual casi siempre mete cosas grandes, pues es como muy espectacular. Como la navaja. A nivel camiones, a nivel, o sea, pues van camiones y remolque, van allí, aparecen que en Bilbao tienen que estar así mirando, cruzando el puente, es todo como mucha logística, como también pasa, por ejemplo, con el Pompidou de Málaga, que cambian la colección cada cierto tiempo, y eso como lo gestionan desde Francia, con nuestra empresa matriz es francesa, pues a veces nos cae ese contrato. Pues claro, es una bestialidad de obras, entonces es como muy grande, todo muy grande. Cuanto más hay, más posibilidades de que algún mínimo desacuerdo haya entre la realidad y la teoría. Y luego yo, para finalizar, y ahora me gustaría hablar delante de la cámara a los clientes, los transportes marítimos, por favor. Sí, los padecemos mucho, los transportes marítimos. Son un horror, porque escapan totalmente del control. Estamos habituados a unos parámetros y a unos requisitos y a unas condiciones de control que en el avión, por ejemplo, lo tenemos. O sea, nosotros cargamos en la bodega de un avión en presencia de uno de nuestros supervisores que está hasta
prácticamente que el avión vuela. Sabemos en tiempo real que ese avión ha salido y sabemos cuándo aterriza porque nuestro agente en destino está con otro supervisor suyo así. Entonces hay un control, pero es que el marítimo, tú dejas la mercancía en el puerto y... Mira, hablando de marítimo y poniendo otro ejemplo, yo quería hablar de ejemplos de piezas pequeñas que también son muy complicadas y de marítimos extraordinarios. Recuerdo cuando transportamos los cabezones de Antonio López por marítimo, o sea, hablando de la importancia de la idiosincrasia de cada pieza y que cada transporte es único. En ese momento Antonio, su mujer, nos planteó que quería que las piezas fuesen, o sea, no quería ningún tipo de cuidado en tanto en cuanto a la pieza porque a él le parece que la humedad iba a tener un diálogo con la propia pieza y entonces como que el tiempo que pasase la pieza en el marítimo iba a generar no una pieza nueva, pero sí una pieza con un paso de vida que ha tenido en la pieza una incidencia, ¿no? Entonces, claro, si te piden algo así, pues lo que tienes que hacer va a favor o en contra, ¿sabes? En contra, sí. Claro, en contra. Y luego, entonces ese marítimo, por ejemplo, no pasaba nada ni porque llegase tarde ni por el tipo de embalaje. Y luego, por ejemplo, hemos hablado de piezas grandes, pero también hay piezas pequeñas que son tremendamente difíciles, porque el estudio que se ha de hacer de cada pieza ha de ser tan riguroso. Estaba pensando en Juan Muñoz, en la exposición de la Comunidad de Madrid. Había piezas que tenían un material tan absolutamente delicado que cualquier tipo de manipulación llevaba a que la pieza se fracturase. Entonces ahí tuvimos que hacer un estudio muy pormenorizado. El estudio Juan Muñoz fue extraordinario. Entonces, ¿qué es difícil o qué es fácil? Pues nunca sabes lo que te vas a encontrar. De cara al futuro, ¿cómo veis este sector? ¿Cómo veis también que se integra las próximas generaciones ahí? Para nosotros es fundamental el devenir del arte en tanto en cuanto a materia, porque al final nosotros transportamos materia. Entonces, nuestra evolución también tendrá mucho que ver. No es lo mismo. Ahora, por ejemplo, tenemos un proyecto de una artista argentina que eso hace que nos tengamos que adecuar. Pero imagínate que de repente el arte es conceptual o el arte evoluciona de tal manera, pues tendremos que adecuarnos de una u otra manera para poder mover aquello que se da. Pues es que a lo mejor mañana la IA hace que el arte no requiera de transporte, no lo sé. Bueno, eso es la eterna pregunta. Vamos, veo que tienes en la mesa un libro de papel. Afortunadamente, Hace menos mal. 20 y pico años parecía que los libros digitales se iban a devorar a los libros de papel. Las exposiciones multimedia, envolventes, virtuales, van a sustituir al 100% la experiencia de la obra de arte. Lo dudo. Entonces, ¿hasta qué punto esta nueva realidad va a hacer que esto deje de existir y se opte porque los ordenadores lo suplanten? Pues no lo sé. Luego traemos a la siguiente generación de TTI que te lo contesten ellos, ¿no? Y luego también en relación a la pregunta que hacías, yo creo que la gente joven tiene para aportarnos un montón de cosas. O sea, quiero decir que el nuevo sustrato de personas que están entrando, mucho más jóvenes, pues tienen muchísimo que aportar. Porque, por ejemplo, mi relación con las redes sociales o siendo yo muy joven, pues es prácticamente, o sea, es muy justa. Entonces, pues seguro que las empresas nos aportarán infinitud de cosas extraordinarias, seguro. Si tuvierais un consejo que darles a estas futuras generaciones, ¿qué les diríais? ¿Qué nos diríais? Yo lo tengo claro, que hagáis aquello que os haga felices. Es lo que le digo a mi hijo. Absolutamente de acuerdo. Que uno elija. Puedes hacer otras cosas. Hay una cosa que está clara que con respecto al transporte de obras de arte, que es que no hay ni un solo sitio donde te la puedan enseñar. Entonces aquí al final aprendes en la propia empresa. Eso es una cosa que se aprende haciéndolo. Es un poco... Haciéndolo, es sí. bastante artesanal. Es como entrar de aprendiz en estos oficios que ahora parecen tan antiguos. Pero básicamente es lo que dice Verónica. Que te guste si quieres meterte aquí. Si vosotros volvierais a ser jóvenes, ¿cómo volveríais? O sea, ¿cómo entraríais ahí? Si yo volviera a ser joven, pues yo creo que entraría otra vez. Sí, no lo sé. Yo creo que mi vida, si se ha dado así, es porque es perfecta y se tiene que dar así. Entonces, yo estoy encantada con el devenir porque he aprendido un montón de cosas. Si creo que se dan oportunidades a los jóvenes, la Complutense en los máster lleva a alumnos allí para dar estas mini charlas que hablábamos antes, se cogen currículums. A ver, es un sector donde hay movimiento, porque es verdad que hay movimiento. Entonces, ha habido programas de becas en otras empresas en las que he estado, en la que estoy ahora mismo. No hay becarios, aunque antaño sí que había. Sí, hace un tiempo. Antaño había, ¿verdad? Yo lo que creo es que muchas veces llegas a este mundo por casualidad. O sea, quiero decir, pues es que ¿quién conoce el transporte del arte? ¿O quién le puede parecer
atractivo el mundo logístico. Sin embargo, la casualidad o la causalidad, bueno, pues me trajo aquí y es perfecto. Muchísimas gracias por charlar con nosotras. Creo que esto va a ser súper útil para un montón de personas. Ojalá. Gracias a ti.